los profesores van a analizar, vamos a analizar. ¿Está? Bueno. Una cosita nomás, perdón, Patri, una cosita nomás, claro, en general para todos. Con ese tema de la bonificación, como el ejercicio no aclaraba, el que usó cuentas de movimiento tuvo que cancelarla, si no, se resta un punto porque no la canceló. Y el que no usa cuenta de movimiento y registró bien, se lo toma bien a la registración. Es así, o sea, no hay mucha más vuelta con ese ejercicio. Ah, no aclaraste. Bien, perfecto. Dice, claro, no aclaré, dice Carola. Profe, ¿Pero usaste cuentas de movimiento, Carola? ¿O qué tipos de cuentas usaste? La cuenta ventas. Bueno, pero si registraste por el monto correcto, está bien. Sí, Gabriel. Había en el parcial, en el punto 2, una factura A que lo tomaba como incluido el IVA. Eso no entendí, esa operación. Tenías que depurarlo y contabilizarlo. Claro, pero profe, mi duda es, ¿no era acaso que en las facturas A no venía incluido el IVA, sino que iba calculado aparte? ¿Cómo que en la factura A no venía incluido el IVA? Depende cómo sea la confección. ¿Cómo, profe? Depende cómo se confeccione, generalmente tiene discriminado el IVA. Pero si te aclararon eso es para evaluarte si sabes discriminar en una factura. Vos no hiciste la discriminación, digamos. Sí, lo hice por un tema que no me cerraba las cuentas, pero me quedó la duda esa. Sí, está bien, depende cómo esté diseñado el programa para emitir ese comprobante, ¿no? Generalmente te digo que el 99% de los casos tiene discriminado el IVA, la factura A. Bien. En la práctica, te digo. O sea que no es en todos los casos, profe. Y no, puede haber alguna que no y que esté en el total nomás facturado. Generalmente está discriminado. Ah, profe. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a empezar la clase. Se supone que ya vieron los videos de la unidad 11. La unidad 11 es subsistema de fondos. Acuérdense que ya vimos subsistemas compras, subsistemas ventas y ahora comenzamos con otra parte del SIC, que es el subsistema de fondos. En relación al subsistema de fondos, ya saben que tienen que comenzar la unidad, como habrán visto en los videos, estableciendo la distinción entre lo que corresponde a la función fondos en general, es decir, todas aquellas actividades que se llevan a cabo alrededor de los subsistemas que están afuera del SIC, para luego definir aquellas que tienen impacto patrimonial en el SIC, que son las operaciones realizadas por el ente desde el punto de vista financiero, en este caso, que tienen impacto patrimonial objetivamente medible. Entonces, al tener impacto patrimonial objetivamente medible, van a trascender desde la función hacia el subsistema. Es decir, que el subsistema, ya sabemos que es una abstracción de la realidad contable del ente, donde nos imaginamos todas las operaciones referidas a los fondos del ente que tienen impacto patrimonial. Dentro del subsistema se van a producir determinadas actividades que luego deberán ser reflejadas en los registros en contabilidad general. A veces podemos tener en este subsistema un subdiario de pagos, un subdiario de cobros o de cobranzas, un subdiario de depósitos o de pagos y depósitos o de cobranzas y depósitos. Acá la combinación puede ser de diverso tipo de acuerdo a las actividades repetitivas del ente. ¿Qué me interesa a mí que sepan en esta unidad, en este punto de la unidad? Primero, ¿qué es la función fondos y todas las actividades que incluye? Luego, ¿qué pasa cuando constituimos el subsistema
fondos y cómo se transmite o los vínculos que existen de funciones con demás funciones. Fíjense que estamos hablando de la función fondos, sí o sí se vincula con todas las otras funciones de la organización. Se va a vincular con compras por el pago de las compras que ejecute el ente, se va a vincular con personal. Imagínense que acá estoy analizando el movimiento financiero del ente, es decir, los cobros, los pagos, los depósitos, las transferencias, todo lo que implique movimiento financiero de cobros, pagos, depósitos, transferencias, van a estar reflejados dentro de esta función. Las que tengan impacto patrimonial, que son la mayoría, les diría el 90%, van a trascender hacia el subsistema y allí tendré que reflejar desde el punto de vista contable todo el impacto. Existen muy pocas operaciones dentro de fondos que no requieren pasarse al sistema de información contable por medio del subsistema fondos. Constituyen, por eso vamos a ver en esta unidad, las operaciones vinculadas a los ingresos del ente en general y a los pagos del ente en general. Quiero saber si les quedó alguna duda respecto a lo que es la función en sí. Acuérdense siempre del gráfico de contabilidad general, subsistema y funciones. La función fondo está por fuera del SIC. Luego adentro tenemos el subsistema fondos, que se va a vincular en forma unidireccional ¿con quién? Subsistema fondo, ¿con quién se va a vincular? A ver. ¿Con quién o cómo está? Con el SIC, pero ¿qué parte del SIC, Juan Pablo? Contabilidad general, muy bien. Acuérdense, en el centro siempre tenemos contabilidad general. A la vuelta tenemos los subsistemas. Acá en este caso tenemos fondos. Y por fuera de los subsistemas tenemos las funciones. Esta función fondo se va a vincular con todos los demás, las demás áreas o las demás funciones, ¿está? ¿Qué dudas tienen respecto a estos dos conceptos importantes? La administración de los fondos, concepto de fondos tienen. Acuérdense que acá tenemos reflejada lo que ustedes siempre ven en las organizaciones, que es la tesorería de la organización. El tesorero, ¿qué es en una organización? Es quien maneja o administra los fondos. Cuando decimos fondos, siempre hablamos del conjunto de operaciones vinculadas a toda la actividad financiera del ente, llámese cobros, llámese pagos, llámese ingresos o salidas de fondos, llámese depósitos o transferencias. Hoy en día, la operatoria vinculada a fondos está muy bancarizada, es decir, se usa mucho el comercio electrónico, entonces por allí tenemos las operaciones de ventas y de compras, se ejecutan todas por medios de transferencias bancarias. Les diría que es el corazón del circuito financiero de las operaciones del ente fondos. La tesorería es quien opera y hace trabajar a todo el ente. Es la que le da fluidez al ente. A través de la misma se pagan a los proveedores, se reciben fondos de crédito, se reciben aportes de los propietarios, cobramos de los clientes, entonces todo el ingreso financiero fluye a través de este área, que es fondos. Bueno, ¿qué dudas tienen respecto a este punto? Tienen que tener claro entonces lo que es el subsistema fondo y lo que es la función fondo. Después el otro punto es la departamentalización. Generalmente este área está departamentalizada y tiene el nombre de tesorería. Obviamente que va a depender del volumen de operaciones financieras o de flujo de dinero que tenga el ente, de dinero a través de, no importa si es el dinero físico o a través de cuentas bancarias, eso es independiente.
va a estar departamentalizada, es probable que esté departamentalizada y el nombre del departamento se llamará tesorería. Estaría fuera totalmente de lo que estuvimos viendo, que es función y subsistema. Acuérdense que el departamento de tesorería pertenece a la estructura orgánica de la organización, va a depender de la actividad del ente, cuántas sucursales tiene, si en cada sucursal tiene responsables financieros o no. Bueno, entonces, ¿alguna duda respecto a estos tres conceptos, función, departamento y subsistemas? ¿Qué otras dudas les generó ver videos? Los escucho porque para eso estamos, o me escriben. Demos ejemplos de ingresos de fondos en una organización. ¿Qué genera fondos en una organización? Los quiero leer. De las operaciones habituales, ¿cuáles serían las fuentes de ingreso habituales que tiene el ente? Fuente financiera habitual. La venta. Muy bien, la venta al contado y las cobranzas de esas ventas cuando son financiadas, ¿verdad? Esa es la fuente principal de la operatoria normal de la organización, pero no es la única. ¿De qué manera se puede valer? ¿Va a depender del tipo de ente? Sí, va a depender del tipo de ente, porque si yo les digo, se trata de una fundación que subsiste, allí no hay ventas, subsiste de las donaciones de diversos entes de la sociedad o personas pertenecientes a la sociedad. Entonces allí la fuente de ingresos de este ente sin fin de lucro, imagínense una fundación que se creó para curar una enfermedad. La fuente va a ser las donaciones recibidas, eso va a ser lo normal. Bueno, ¿qué otras causas generan ingresos al ente que no sean de las habituales? Vender un bien de uso, pedir un préstamo bancario, recibir de parte de los socios algún aporte para realizar algún tipo de inversión en el ente. Por ejemplo, las comisiones y los intereses, ¿sí? De esas generan ingresos financieros, sí, también pagadas o cobradas. Ambas generan o ingresos o salidas de fondos. En relación a los pagos o a las salidas de fondos, podemos mencionar los depósitos que realizamos, por ejemplo, cuando cobramos, juntamos cierta cantidad de dinero, luego realizamos un depósito. O las transferencias realizadas al banco, ¿no? Que implican salida de dinero. ¿Por qué conceptos? ¿Qué podemos pagar en el ente? Sueldo de los empleados. A nuestros proveedores, por supuesto, que esa es la fuente principal. Por las compras, exacto, Gabriel. Podemos pagar comisiones o intereses, como dijo el compañero. Podemos pagar las cuotas del préstamo, ese que pedimos para ejecutar las compras. ¿Qué más podemos pagar en un ente? O transferir también. Porque compramos un bien de uso. ¿Qué más? Las indemnizaciones, muy bien. Eso es en relación a al personal en relación de dependencia, quiero decir. Entonces, dimos función fondos, dimos las actividades que realizan en cada una de la función, vimos departamento, les dije que generalmente está departamentalizado. También tienen el tema de el circuito de las cobranzas, de los valores de los pagos mayores y menores. Eso lo tienen bien discriminado en el video y en los Power también. En relación al origen de los fondos, generalmente se presentan estos orígenes de los fondos, se presentan por las operaciones de tipo, dijimos, por ventas al contado,
¿qué sería? Vamos a vincularlo con la documentación. ¿Qué documentación avala el ingreso de fondos? Si yo les digo facturas, serán las facturas de las ventas ejecutadas. A su vez, por el ingreso de fondos, yo, ¿qué tengo que emitir en el ente? Que ustedes ya cuando vieron comprobantes, vieron este tipo de comprobantes. Recibo, muy bien. El recibo por la cobranza ejecutada. A veces la factura funciona como factura recibo. ¿Podemos recibir valores? ¿El cliente me puede pagar en valores? ¿O cheques de pago diferido? Sí. Perfecto. O sea, dentro de los ingresos tenemos los cheques de pago diferido recibidos, ¿está? O podemos tener algún otro tipo de documento a cobrar. Dentro de los ingresos también tenemos, avalan los depósitos que ejecutamos en las cuentas bancarias, o sea, las boletas de depósito también tenemos como documentación respaldatoria. Todo lo que tenga que ver con los comprobantes electrónicos. Acuérdense que hoy en día la mayoría de las operaciones las ejecutamos a través de home banking, ¿sí? Entonces, hoy ustedes desde su celular pueden ejecutar una compra y pagarla. O el ente puede, si tiene una app de aplicación, puede cobrar y puede pagar inclusive a través de la app a sus proveedores. El tema de las transferencias o de la internet vinculada con fondos, hoy es una herramienta esencial para cualquier tipo de negocio, del más chico al más grande. Eso ténganlo muy en cuenta. Sobre todo en este contexto. Perdón, Patri. Sí. Melina dice, ¿en algún momento tendrá impacto? ¿A qué hace referencia? ¿Estás preguntando? ¿Tenés alguna duda? Melina. No sé a qué se refirió. No, leí hoy y no te quise interrumpir, pero por las dudas, ¿alguna pregunta? De lo que hablaba de cheques diferidos. De lo que estaba claro. Bueno, ¿qué es? Vamos a lo que es un cheque de pago diferido. O sea, es aquel que tiene una fecha de pago determinada en el documento. Ah, bien. Es decir, el cheque te lo emiten para el cliente para pagarte una deuda que tiene con nosotros, pero el documento, el cheque, tiene una fecha diferida en el pago. Es decir, lo vamos a poder cobrar dentro de un periodo de tiempo. Eso significa. ¿Cuándo va a impactar? Al momento del llegado el vencimiento, recién lo puedo depositar para que me acrediten el saldo en mi extracto bancario o en mi cuenta bancaria, mejor dicho. Bien. Entonces, respecto al ingreso de los fondos, también vamos a tener que tener en cuenta la planilla de caja. La planilla de caja, justamente los ejercicios que más se aplican en esta unidad, vamos a tomarles mucho lo que es conciliaciones bancarias, arqueos de fondos, planillas de caja o descuento de documentos, son los temas más importantes dentro de esta unidad. Pero bueno, en relación al ingreso de fondos ya lo tratamos con varios ejemplos. Vamos al egreso de fondos. Cuando yo tengo que mencionar la documentación del egreso de fondos, perdón, me faltó en ingreso de fondos, también tenemos, aparte de la planilla de caja, la planilla de cobranzas, que ahora vamos a ver la distinción entre las dos, ¿sí? Supongo que ya vieron el video, pero vamos a refrescar. En relación al egreso de fondos, ¿cuáles son los documentos que ustedes identifican o cuál es la documentación respaldatoria que ustedes identifican para los pagos? Los comprobantes emitidos por los cajeros cuando ejecuté el pago a un proveedor, sí, pero las transferencias ejecutadas a proveedores también. Pero ¿cuál es el documento madre, digamos, acá?
en relación a los pagos? Bien, el recibo de pago que nos otorgó el proveedor. Muy bien. Las facturas de compras también están vinculadas a los pagos y generalmente están acompañadas del recibo. Y si yo pagué en forma en contado o con transferencia inmediata de fondos, esa factura se comporta como una factura recibo. Pero también puedo tener los cheques emitidos como un comprobante de los pagos, cheques emitidos. ¿Qué clases de cheque puedo emitir? Cheques comunes, a la orden, al día, o cheques de pago diferido emitido, respaldan operaciones de salida del dinero de mi cuenta bancaria. Obviamente las boletas de depósitos también por los depósitos efectuados en la cuenta del proveedor. Para liquidar los sueldos, ¿cuál es el comprobante acá? La transferencia que pude haber hecho al banco o a cada una de las cuentas bancarias de mis empleados para acreditarle el sueldo, pero también está el recibo del empleado que me firma diciendo que recibí del empleador tantos pesos por el sueldo del mes tal. Obviamente la planilla si tengo una planilla de caja, también refleja la salida de los fondos por los pagos menores que ejecute con esa planilla de caja o por los depósitos que ejecute. Otra documentación son, aparte de las conciliaciones bancarias, los extractos bancarios. Cheques ya dijimos. ¿Qué me está faltando? Documentos a pagar, dijimos. Si emití algún documento a pagar, también estaría como comprobante vinculado a la salida de fondo o a los pagos. ¿Podemos seguir? Esto fue vinculado a la documentación respaldatoria. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, pasamos al concepto de planilla de caja. Sí, Constancia de pagos de impuestos. Bien, o sea, si ejecuté el pago de algún impuesto, cualquiera, o de aportes o de anticipos que efectúe a cuenta de esos impuestos, también corresponde que esté mencionado dentro de los comprobantes vinculados a salidas. Si pagué créditos o préstamos, también. Ah, eso puso la profe, que viva. Pensé que era un alumno. Sí, está bien. Créditos bancarios, sí. Todo lo que sea pagos de créditos bancarios. Intereses y comisiones ya lo mencionamos anteriormente. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Los leo. Fíjense que tienen en el programa lo que es administración de los fondos, como función departamento subsistema, el procesamiento de los ingresos, de los egresos, y después tiene la planilla de caja. Y uno de los puntos más importantes, acá quiero que quede claro qué entienden por planilla de caja y planilla de cobranza, que es uno de los conceptos que siempre preguntamos en los finales. ¿Alguna duda de lo que dimos hasta acá? Acuérdense que esta clase es refuerzo de los videos que ustedes ya vieron. Esto sería casi como una clase invertida, les diría. Ustedes son los que tienen que vernos, estudiar el material, le subimos material, le subimos bibliografía, le subimos los power, le subimos videos, o sea, no nos pueden decir que les falta base para el estudio, ¿eh? Bien, ¿podemos seguir con planilla de caja y planilla de cobranza? ¿Están de acuerdo? Bien. Como dijimos, el área tesorería, desde el punto de vista de la estructura organizativa del ente, es el corazón que hace fluir la sangre en la organización. En este caso, la sangre estaría representada en nosotros por el dinero. Bien, el dinero generalmente transita
o se recepciona en los cajeros. Los cajeros generalmente lo que hacen es ejecutan la cobranza de las ventas realizadas. Hablemos de una organización grande, podemos tener varios cajeros. ¿Qué se produce en la caja? La cobranza por diferentes medios. Lo que se le hace a este cajero es un arqueo, es decir, un control de los fondos que tienen o deben tener al cierre del día. El cajero tendrá que recontar, se hará el arqueo de las recaudaciones del día y se ejecutará al otro día seguramente el depósito de esos fondos recaudados. En la planilla de caja básicamente refleja los movimientos de ingreso y egreso de toda la organización. Tiene una estructura que no está regulada por las normas, tiene una estructura que la diseña cada organización, pero tiene elementos comunes. Parte de un saldo inicial, tiene cierta periodicidad que puede ser diaria, depende del volumen de las operaciones del ente, se puede hacer esta planilla de cobranza se la hace en forma diaria, planilla de caja es diaria o la puedo establecer también con cierta periodicidad. Generalmente es diaria. Parte de un saldo inicial, se registran todos los ingresos de la organización en esa planilla, todas las salidas del flujo de efectivo en esa planilla, y llegamos al cierre con un saldo, al cierre del día con un saldo. ¿En qué se diferencia con la planilla de cobranzas? Que la planilla de cobranzas solo refleja los ingresos de la organización. Solo los ingresos, no los ingresos y las salidas, ¿está? Esa es la primera diferencia. La segunda es que la planilla de cobranza no tiene saldo inicial. ¿En qué tipo de organizaciones se usan estas dos planillas? Las planillas de caja en todas las organizaciones donde haya fluidez de dinero, en todas, o sea, en todas, se usa. En cambio, la planilla de cobranza específicamente es para otro tipo de organización. Imagínense el club universitario, el CUNE. El CUNE tiene, o antes, mejor dicho, tenía, ahora no tanto, porque ahora está todo bancarizado, pero tenía cobradores. ¿Qué te iba a cobrar el cobrador cuando vos sos socio de un ente de este tipo que es sin fin de lucro? Te va a cobrar la cuota o el arancel mensual correspondiente. Luego de un periodo de tiempo, cada 10, cada 15 días, ejecuta la rendición al club. Entonces, su planilla de cobranzas va a estar conformada por cuota social del socio tal, cuota del socio tal, cobrada el día tal, hago el total y voy y rindo en la organización. En cambio, una planilla de caja no. La planilla de caja te refleja los ingresos, las salidas, el saldo inicial y el saldo final. Puede reflejar la planilla de caja aspectos contables, es decir, que cada movimiento de la caja esté vinculado con una cuenta contable. Puede hacerlo, y generalmente es así. ¿Está? ¿Se entendió bien la distinción? Van a hacer ejercicios de planilla de caja y planilla de cobranza, van a ver en los prácticos la distinción entre ambas, pero conceptualmente quiero saber si se entendió la diferencia entre ambas. Una es caja, ingresos, salidas, saldos iniciales y finales, y otra es cobranza, donde solo tengo una sola columna que es ingreso. Con el saldo final, por supuesto. Algo muy importante es el tema de las firmas que tiene que tener debajo tanto los arqueos, una planilla de caja también, una planilla de cobranzas también, es decir, firma de quién la hizo, de quién le controló, todos los aspectos vinculados a procedimientos de control desde el punto de vista de responsabilidades tienen que estar debajo diseñados. ¿Se entendió, chicos? Juan Pablo, bueno, ¿quién más aparte de Juan Pablo me está escuchando? Oh, Juan Pablo es el vocero. Bien, bueno, ahí aparecieron unos cuantos. Bien, ¿Están durmiendo ahí? Sí, profe, bueno.
Bueno, entonces, importantísima en esta unidad que entiendan lo que es una planilla de caja, lo que es una planilla de cobranzas, que es un documento de qué área de lo que estuvimos viendo, de ingreso, de salida, la planilla de cobranza, si la tienen que mencionar como documentación, ¿de qué documentación es? O vinculada a qué tipo de operatoria dentro de este subsistema. Rápido. No le alcanza el tiempo. No sigo hasta que no me contesten. Planilla de cobranza está vinculada a qué tipo de operaciones en este subsistema. A ver, porque me están mintiendo, entonces no me entienden nada. Pensá bien, Carola. Ingresos, ¿viste? Bien, bueno, entonces sigo. Yo pensé que me iba a tomar unos minutos, pero bueno, sigo. Entonces, tienen que saber, planilla de cobranza, qué elementos tiene, cómo se confecciona, van a ver un ejemplo en el práctico, planilla de caja, para qué sirve, cómo se la confecciona, cuál es su saldo inicial, de dónde lo tomo, cada cuánto la hago, por qué tengo que hacer arqueo sobre esa planilla, etc. Es importante también que tengan en cuenta las conciliaciones bancarias, que está vinculada justamente al control cruzado con los saldos bancarios. La conciliación bancaria es una herramienta de control, básicamente para monitorear esas operaciones ejecutadas en el banco. Van a haber ejercicios, es un procedimiento de control del área de finanzas o tesorería o del subsistema fondos. Es un procedimiento contable porque cotejo el extracto del banco con el mayor de la contabilidad, el mayor de ese banco. Es por eso que tengo que tener especificado por banco una cuenta mayor. No puedo tener en la contabilidad, si tengo varios bancos, incluidas como cuenta colectiva Banco Nación, y en ese Banco Nación tengo varias cuentas, ¿está? Tengo que identificar en forma individual las cuentas o los mayores para luego cotejar ese mayor con el extracto bancario. ¿Cuáles son los elementos que necesito para ejecutar el control? Necesito la conciliación del mes anterior, necesito el extracto bancario y necesito el mayor de ese mes, para hacer los cortes temporales y el cotejo de los movimientos de ambos. Lo que implique un depósito en la cuenta de banco, en la cuenta mayor del banco, lo que figure como un depósito ejecutado, figurará en nuestro mayor en el debe, ¿verdad? Si deposité la cobranza de un cliente, ¿en dónde va a figurar en nuestro mayor de banco? ¿Cuál es el asiento que hice? Banco XX a recaudaciones a depositar, ¿verdad? Entonces debité la cuenta banco. ¿Cómo se va a reflejar ese débito? En el extracto bancario, que es la documentación o el mayor, si quieren llamarlo, es un mayor también del banco, no mío. Es como la conciliación que ustedes aprendieron, tanto de clientes como de proveedores. Lo que es crédito para mí será débito en la cuenta de ellos, y lo que es crédito para mí será débito y al revés, viceversa, ¿está? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Como papel de trabajo para hacer la conciliación de este mes, necesito la conciliación del mes anterior, excepto que sea la primera vez que hago esa conciliación. Necesito los extractos bancarios, es decir, el mayor de la cuenta banco del banco, y necesito el mayor general de la cuenta específica mía del banco. Ustedes dieron conciliación bancaria en contabilidad básica, ¿verdad? O sea que saben de lo que les estoy hablando. De todos modos, bien, perfecto. Entonces, ¿qué de diferente vamos a ver acá? Y vamos a profundizar por ahí en el tipo de operaciones que existen entre ambas. Es decir, se va a dar con un poquito más de profundidad acá en esta materia.
Obviamente que al cierre pueden surgir, después de conciliar, pueden surgir diferencias entre mi información y la del banco. Mi información puede decir que tengo más saldo que lo que tiene el banco, pero ¿por qué? Porque yo tengo reflejados depósitos que todavía no entraron al mayor del banco. Entonces son diferencias temporales que se corregirán con el tiempo. Pero justamente si yo emití cheques y esos cheques aún no están para ser cobrados porque son cheques de pago diferido, no van a ingresar o tener salida de mi cuenta bancaria. Con lo cual también estamos hablando de diferencias temporales entre la información del ente y la información del banco. Estas diferencias temporales se reflejan en la conciliación bancaria, o lo mismo si el banco me cobró alguna comisión que yo no la tenía reflejada en mi contabilidad, tendré que conciliar las cuentas para reflejarla. ¿Está? De todos modos, recuerden que esto lo van a practicar específicamente en los ejercicios, inclusive hay videos colgados. ¿Podemos pasar a políticas contables? ¿Cómo estamos? Planilla de caja dimos, planilla de cobranza, cheques de pago diferido, cheques. Ah, descuento de documento me está faltando. ¿Cómo andan con descuento de documento? ¿Y qué es el descuento de documento? Se trata de una operatoria que realiza el ente para valerse de fondos en forma anticipada. ¿Qué significa esto? Generalmente por las ventas que ejecutamos a nuestros clientes, lo que hacemos es recibir cheques de pago diferido, por ejemplo, a fecha, a 30, 60, 90 días. Puede ser la periodicidad, va a depender de lo que yo haya acordado con este cliente. Entonces, cuando yo digo que tengo cheques de pago diferido en el ente, es probable que si tengo una necesidad de financiamiento de fondos o fluidez de fondos, lo que solicita el banco es que me descuente el documento. ¿Qué significa esto? Que le voy a entregar al banco esos cheques de pago diferido para que el banco me anticipe los fondos. Vamos a suponer que tengo 100.000 pesos en cheques, pero no están próximos a su vencimiento. Tengo que esperar 60 días para cobrarlos. Pero tengo la cuenta con un proveedor que me está exigiendo que la cancele, que ya llevo varios días de mora. Para no pagar intereses excesivos, lo que hago es descontarme los documentos en el banco. Generalmente esta operatoria se ejecuta a través de cuenta bancaria, pero no es exclusiva de la cuenta bancaria o del banco con el cual opera el ente. Puedo también descontar documentos en otras casas financieras o algún tipo de tercero que se dedique a esto. Por supuesto que ustedes creen que si tengo 100.000 pesos a cobrar en documentos, quien recibe los fondos, ¿me va a pagar los 100.000? ¿Qué opinan? ¿Me va a pagar el 100% del valor del documento o se va a quedar con una comisión? ¿Me va a cobrar gastos? ¿Me va a cobrar intereses? No, me va a cobrar una comisión. El banco gratuitamente no me va a descontar los documentos. El banco lo que hace es, me recibe los documentos y en lugar de darme 100.000, me va a cobrar una comisión que será de un porcentaje. Me va a dar 98.000 pesos, por darles un ejemplo. Ahora, comisiones, intereses, todo depende del pacto que yo tenga con ese banco con el cual habitualmente opera el ente. Generalmente el descuento de documentos se hace en los bancos en los cuales habitualmente opera el ente, no en cualquier banco. Generalmente el banco con el cual opero me da mejores comisiones, me garantiza determinadas cuestiones, digamos, la aceptación sobre todo de este tipo de cheques, si es que generalmente siempre operamos de esta manera. Esto me va a permitir valerme de estos fondos. Pero ¿cuál es el riesgo acá? Que el cliente no levante los cheques, es decir, no los pague. ¿Quién se hace cargo de ese costo? ¿El banco? El banco me va a recibir los cheques y va a decir, bueno, no importa, si el cliente no me paga, listo, me jodí, le ejecuto yo al cliente. La empresa, perfecto. Es decir, siempre el riesgo lo tenemos nosotros, como empresa, ubicándonos como empresa. Significa que si el tercero no paga los cheques que entregamos
en garantía, digamos, en el banco, si no paga al momento del vencimiento, el banco no solo me va a descontar de mi cuenta bancaria lo que me anticipó, sino que además me va a cobrar gastos bancarios por los gastos por rechazos de cheques, por ejemplo. Es decir, siempre existe una situación contingente en esta, no, el banco nunca pierde, es verdad. En esta operatoria existe la contingencia de que el tercero, el cliente, no pague los documentos. Entonces, en este caso, nos convertimos en responsable solidario de la deuda esa, y el banco lo que va a hacer es cobrarnos el documento que el tercero no pagó. Ahora, si el tercero va y cancela el documento, está todo bien, me cobró la comisión y yo me anticipé de los fondos. Ese sería entonces el procedimiento del descuento de documentos, una anticipación o un anticipo de los fondos a cobrar por documentos recibidos en el ente. ¿Se pueden descontar documentos propios? También se pueden descontar documentos propios. ¿Y el banco puede cobrar intereses punitorios por la demora? Generalmente te cobra una comisión y te cobra si eso está acordado en el convenio que tenés que hacer con el banco, ¿cuánto te va a cobrar si el tercero no paga? Sí. Bien, ¿quedó claro el tema de descuento de documentos? ¿Va a haber ejercicios? Chicas, ¿hay ejercicios de descuento? No me acuerdo. ¿Las profes se me durmieron? ¿Están o no? Acá estamos, acá estamos. Sí, acá estamos, Patri. Bueno, fíjense, quiero saber si hay ejercicios de descuento de documento. Creo que sí, que había uno. No sé si está subido el video. Sí, sí, me parece que había uno, espera que te confirme. No sé si está el video. Bueno, de todos modos, esta operatoria la vamos a ver, aunque sea en la clase de repaso, pero es importante que ustedes sepan. ¿Qué dudas les quedó? Los leo. ¿Descuento de documentos entonces? ¿Está claro? ¿Podemos seguir? Bueno, listo, Juan Pablo. Bueno, quiero preguntas de ustedes también, porque no tiene sentido que yo dé toda la teoría como si nada hubiese pasado. ¿Qué dudas les generaron los videos? Ahora vamos a entrar en lo que es políticas contables particulares de este subsistema. ¿Dudas hasta acá? Es una unidad bastante fácil, es aplicable a lo que ustedes conocen, no tiene grandes particularidades. Ahora vamos a hablar de las políticas contables. Cuando hablamos de políticas, ya estuvimos hablando, durante la clase estuvimos hablando algo de políticas. Hablamos de documentación respaldatoria. Todo lo que tenga que ver con ingresos y egresos de fondos es la documentación respaldatoria y tiene que estar mencionada como política contable particular. Patri, sí. Perdón, sí hay videos de descuento de documentos. Ah, bueno, perfecto. Bien, bien. Me quedo tranquila entonces. Entonces, estuvimos viendo, les decía, políticas contables particulares porque estuvimos hablando de la documentación respaldatoria. En las políticas contables particulares, en el punto de documentación respaldatoria o comprobantes, tendré que redactar cuáles son los comprobantes vinculados a ingresos y salidas de fondos. En relación a los registros, ¿qué podría mencionar como registros en subsistemas fondos? Que ustedes ya vieron subdiarios, así que ya me tienen que decir solos de qué tengo que hablar en políticas contables vinculadas a registros. Acuérdense que las políticas contables se vinculan a cuentas, comprobantes, en cuentas puede haber asientos tipo, comprobantes,
registros, informes, controles y archivo. ¿Sí? Esos 6 ítems son los principales dentro de cualquier política contable particular. Cuando hablo de comprobantes, yo ya les dije, durante toda la clase estuvimos mencionando qué ejemplos de comprobantes. Yo tengo que redactar cómo se usan los comprobantes, cuántas copias tengo que emitir, quién se queda con el original, quién se queda con la copia. En relación a controles, algo hablamos porque hablé del arqueo y de las conciliaciones, que son controles o procedimientos de tipo contables, ¿sí? Y en relación a registros, ¿qué me pueden decir de registros? ¿Qué registros están vinculados al subsistema de fondos? Los mayores de las cuentas bancarias para poder hacer las registraciones, las conciliaciones bancarias, los mayores, sí. Mayor de banco, mayor de caja. Acá está representado caja y bancos en forma permanente en la organización, en el subsistema fondo. Caja y banco son los reyes, digamos, de este subsistema. Subdiarios de pago y cobro, muy bien. O sea, acá depende de la organización. Si es una organización que tiene muchísimas cobranzas, voy a tener un subdiario de cobranzas. Si es una organización que cobra poco, pero paga a muchos proveedores, entonces tiene mucho movimiento en los pagos, tendré un subdiario de pagos. Si tengo de los dos, tendré 2 subdiarios, uno por las cobranzas, el otro por los pagos. ¿Qué más? Y otro subdiario. Cobranzas y depósitos puedo tener porque tengo todo con movimientos bancarios, puedo tener de pagos y depósitos, también puede haber una combinación de los dos. ¿De qué va a depender? Va a depender de las operaciones repetitivas que tenga el ente vinculados a estos procesos que se producen en el ciclo operativo de los negocios. Bien, ¿qué digo en políticas contables particulares? Y bueno, tendré que redactar una política contable particular que diga, se utilizará el subdiario de cobranzas por todas las operaciones vinculadas al ingreso de los fondos del ente. Constará de las siguientes cuentas deudoras y cuentas acreedoras, y hago una tabla y tabulo o diseño el subdiario, o indico cuáles son las cuentas deudoras y cuáles son las cuentas acreedoras. Entonces yo ya le estoy dando la orden a quien tenga que usar este subdiario de cómo tiene que estar diseñado. Eso va en relación a los registros, ¿está? Además, mencionar lo que tenga que ver con los mayores vinculados a las cajas chicas, los mayores vinculados a los bancos, los mayores vinculados a recaudaciones a depositar. Puedo tener, esto está muy vinculado también con las políticas contables de cuentas. Cuando yo hablo de políticas contables de cuentas, ¿cuáles van a ser las políticas contables de cuentas principales en el subdiario, en el subsistema de fondos? Y una política que seguramente se va a utilizar se utilizarán cuentas simples por cada una de las cuentas bancarias con las cuales opera el ente. Ese es un ejemplo de políticas contables del subsistema fondos típicas. Yo tengo que tener una cuenta por cada cuenta bancaria con la cual opera el ente para poder después hacer la conciliación. Si yo no dividí mis cuentas en cuentas simples, no voy a poder conciliar, o me va a costar muchísimo conciliar, porque voy a tener que identificar dentro de la cuenta banco cada una de las cuentas bancarias. O sea, se haría casi imposible, no es imposible, pero casi, muy engorroso. Otra política vinculada a las cuentas o a los ingresos, por ejemplo, si yo tengo varias sucursales y quiero distinguir los depósitos ejecutados en cada sucursal, o las cajas chicas que tengo en cada sucursal, también le tengo que dar esa orden dentro de políticas contables particulares, cuando indico que se utilizará la cuenta simple, caja chica o fondo fijo por cada una de las sucursales que tenga el ente. Entonces, estoy dando la orden desde el punto de vista contable de utilizar una cuenta simple.
No confundan tampoco los procedimientos que son operativos. Por ejemplo, si establezco un procedimiento de que los pagos superiores a 1.000 pesos para cumplir con la ley antievasión se harán a través de cuenta bancaria, eso es una orden del tipo operativa. ¿Cuándo distingo las políticas operativas de las contables? Acuérdense, una política contable está vinculada a algún elemento del SIC. Ese elemento del SIC puede ser, por ejemplo, un comprobante, puede ser un registro. Entonces, cuando hablo de políticas contables particulares, de fondos vinculadas a cuentas, generalmente son aquellas que redacto para caja y para banco. Si yo tengo varios entes o varias sucursales en el interior de la provincia y necesito saber las recaudaciones en cada una de las sucursales, tengo que darle la orden en la política contable particular vinculada a cuentas de que se cree una cuenta por cada una de las sucursales. La cuenta recaudaciones a depositar, general o colectiva, va a incluir a las cuentas recaudaciones a depositar, Sáenz Peña, Las Breñas, Charata. Y una para Casa Central, que sería Resistencia. ¿Está? También vinculado al descuento de documento, qué tipos de cuentas voy a usar. Eso también se tiene que redactar dentro de políticas contables particulares. En controles, los controles principales son los arqueos y las conciliaciones. Luego podemos ejecutar controles vinculados a la documentación de respaldo, verificar que todas las minutas se contabilicen, si tengo devengamientos de intereses que se contabilicen. Es decir, los controles, acá hay muchos controles operativos dentro de este área que es fondos, entonces no confundan lo operativo de lo contable. Hay muchos que son también operativos contables, por eso cuesta mucho identificar, pero en los Power tienen ejemplos de normas de control interna. Por ejemplo, el que cobra no puede ser el mismo que el que paga. La separación de funciones, que son todas cuestiones inherentes a la administración del ente que no tiene que ver nada con políticas contables. ¿Está? En relación a los archivos, acá lo que ya vimos de políticas contables en otras unidades también les sirve, porque el archivo, por ejemplo, en las conciliaciones, ¿cómo vamos a archivar las conciliaciones? Y las conciliaciones bancarias se tienen que archivar en base a cada una de las cuentas bancarias, entonces tengo que decir cuánto tiempo voy a guardar esas conciliaciones, la minuta contable cuánto tiempo se va a conservar en esa conciliación, vinculada a la documentación, cómo se van a archivar los recibos, los cheques de pago diferido, en qué tipo de formato de archivo van a estar, los recibos, generalmente acá también tengamos en cuenta que hoy en día el archivo, les diría que es en gran medida virtual. Hoy en día tenemos que tener en cuenta los hosting, los famosos hosting o repositorios digitales donde guardamos o almacenamos toda la información. ¿Debemos escribir la forma en que vamos a archivar en esos hostings? Sí, hay que escribir cómo voy a llamar a esa carpeta, quién va a ser el responsable de esa carpeta. Estoy hablando de todo carpetas virtuales. Olvídense del tema de biblioratos. A esta altura ya tenemos que sacarnos de la cabeza, más en este ámbito pandémico. Imagínense prácticamente la documentación vinculada a fondos es toda virtual, pero tenemos que establecer criterios previos de archivo. Podemos tercerizar el archivo inclusive. Hay empresas que se dedican a archivar documentación de terceros. ¿Y qué hacen? Nos crean un acceso para que nosotros accedamos a dicha documentación, cuando querramos. Pero son responsables ellos de la custodia virtual, ¿está? Virtual. Entonces tenemos que decir, obviamente, sin descuidar los plazos legales. ¿Cuál es el plazo legal en fondos que se aplica cuando vimos la norma de conservación de documentación? ¿Qué decíamos?
10 años, muy bien, Gabriel. Entonces, mínimo 10 años. 10 años, y 10 años vamos a tener que conservar dónde. Y depende del tipo de archivo que yo elegí. Si yo digo, voy a contratar una empresa que me archive la documentación, tendré que tener ya la previsión de que el contrato mínimo tiene que durar el plazo legal necesario para esos documentos. Inclusive le puedo hacer un contrato con esta empresa que diga que me va a conservar durante 10 años cada uno de los documentos que yo le envío. Esa es su responsabilidad. Y bueno, si ya pasaron los 10 años, no me interesa, siempre y cuando sea el archivo operativo, de documentación operativa. Si es una escritura, eso no voy a hacer digital. Es más, el tema de la conservación de este tipo de operaciones, cuando yo ejecuto una compra de un inmueble o de un rodado, ¿cómo les mandan hoy en día el título de propiedad de un rodado que compran? Todo te lo mandan por internet. Pero esa documentación la tengo que conservar mientras yo sea propietario de ese bien. Entonces, ese tipo de documentación es permanente en la organización. No voy a tercerizar este tipo de operación en un ente y que me pierda el título de propiedad, ¿está? Tengo que analizar la documentación, lo mismo que el contrato constitutivo de la sociedad. Eso no se debe destruir nunca, el contrato constitutivo. Inclusive hoy en día tienen hasta balances presentados a través de la web, así que tengan en cuenta todos los aspectos vinculados al archivo virtual. En el caso de gabinete van a tener que elegir ustedes el sistema de archivo también. Ahí les vamos a hacer pensar en todo lo que les estamos enseñando. Bien, ¿qué dudas tienen respecto a políticas contables? Acuérdense, siempre redacto sobre cuentas, sobre plan de cuenta, puedo hacer asientos tipo acá. A ver, vamos a ver qué asientos tipos harían ustedes dentro del subsistema fondos. Asientos tipos, ¿qué son los asientos tipos? Son modelos de asientos habituales que ocurren en este subdiario. ¿Qué es lo habitual en este subdiario? ¿Qué podría ser habitual? Vamos a suponer que el sistema de registración sea directo, entonces para no recordar todos los asientos que tengo que tener en cuenta, creo asientos tipos. De cobros, de pagos y de depósitos. ¿Pero de cobros de qué? Tenés que ser más específico. Pagos, depósitos, asientos resúmenes de integración. Si tengo subdiario, muy bien, muy bien. Cobros en efectivo, cobros con documentos. Puedo hacer asientos tipo de todo. De cobro en efectivo, de cobros con documentos, de cobros con garantías, de pagos en efectivo, de pagos por transferencia, de pagos con cheques de pago diferido, de depósitos o de transferencias bancarias. Todo puedo diseñar previamente para ayudarme luego en la contabilización o en el procesamiento de la información contable. ¿Se entendió? Bueno, entonces en políticas contables particulares, repito, cuentas, generalmente se utilizan cuentas simples porque necesito cruzar la información con otro mayor del banco, por ejemplo. Asientos tipo, documento, todos los documentos o la documentación vinculada a fondos, los registros que utilice, los informes de todo tipo, obviamente acá los informes, siempre que toque algún elemento del SIC, puedo crear un informe de tipo contable, y el archivo de esta documentación. Los controles, ya dije, arqueos y conciliaciones básicamente son los principales, pero ojo, en fondos, donde se maneja dinero, es donde más tengo que controlar y tener en cuenta aspectos vinculados a la operatoria del ente. Por eso debo tener en cuenta las normas de control interno del ente. Lo leen en los Power, está bien detallado. Bueno, ¿alguna duda que les haya quedado? Con esto finalizaríamos la unidad. ¿Cómo están, chicos? ¿Los aburrí mucho? ¿Me están escuchando? Bien. Patri, Bueno. soy Belén, Sí. ¿cómo estás? Hola Belén, ¿cómo estás?
Bien, uno de los chicos, Juan Cruz, dice si puede repetir los asientos tipo. Bueno, ¿qué son los asientos tipo? Los asientos tipo son aquellos modelos de asientos que diseño en este subsistema o en cualquiera para que me ayuden a procesar la información contable. Entonces, yo les preguntaba, ¿qué puedo diseñar? Generalmente acá puedo diseñar asientos tipos de cobranzas, de pagos, de depósitos. Me decían ustedes, inclusive algunos comentaron. Los asientos tipos de cobranza, ¿de qué tipo de cobranza? De la cobranza al contado. ¿Cómo sería el asiento tipo de cobranza al contado? A ver, ¿se anima alguno de hacerlo? Viene un cliente y me paga el contado. Ejecuto una venta. ¿Cuál sería el asiento tipo allí? Y les digo, la venta se hace por tipo de producto y yo vendo zapatillas deportivas y remeras deportivas. ¿Cómo harían el asiento tipo de esa operación? Piensen. ¿Qué ingresa al ente? Estoy en fondo, ¿qué ingresa? Cobranzas a depositar a ventas. Vendí zapatillas únicamente. Y vendo zapatillas y remeras deportivas. Les dije que necesitaba información de los dos tipos de venta. Entonces el asiento tipo va a ser, a su vez les digo, en las políticas les pongo que la cobranza a depositar depende de la las cobranzas a depositar o la cuenta recaudaciones a depositar, se utiliza una cuenta por cada sucursal, ¿no? Una cuenta simple. Estas zapatillas y estas remeras se pueden vender aquí en Resistencia o en Saespeña. Entonces yo tengo que diseñar un asiento tipo. Será cobranza a depositar Saespeña, cobranza a depositar Resistencia, a ventas de zapatillas. Puedo tener inclusive separado por tipo de producto y por localidad. Venta de zapatillas Saespeña, venta de zapatillas Resistencia. Y venta de remeras Saespeña, venta de remeras Resistencia. Todo depende de la necesidad de información. Y el IVA, por supuesto, el IVA débito. Entonces, volviendo. Tengo asientos tipo de cobranza, cobranzas al contado, haré el asiento tipo de cobranzas a crédito, haré el asiento de tipo de cobranzas con documentos a cobrar o con garantías, si ejecuto alguna venta con algún tipo de garantía, también la puedo tener discriminada. Para todo este tipo de cobranzas, hago un modelo, un asiento tipo. Luego, cuando tengo que contabilizar, traigo ese modelo y lo aplico al libro diario y automáticamente lo único que tengo que hacer es cambiarle y ponerle los montos. Porque ya no me tengo que acordar qué o cuáles cuentas tengo que traer a la contabilidad. Yo ya sé que el asiento tipo 1 es para venta al contado, traigo el asiento tipo, lo pego en mi libro diario y solo cambio los montos. Puedo usar lo mismo para pagos, lo mismo para depósitos. ¿Se entendió? No sé quién preguntó. Te ayuda a llevar a cabo la registración contable, el asiento tipo, para que no te estés acordando las cuentas que se debitan, las cuentas que se acreditan. Ya tengo el modelo, traigo el modelo y lo aplico. Eso es un asiento tipo. Lo van a tener en el caso de gabinete también. ¿Quién preguntó, Belén? Juan Cruz, y ahí contestó justo, dice que sí que se entendió. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta de política? Obviamente cuando yo hablo de control, en conciliaciones tengo que decir en las políticas contables cada cuánto voy a ejecutar la conciliación bancaria de la cuenta tal. Es darle la orden a quien deba ejecutarla de la periodicidad con la cual tengo que hacer esa conciliación, lo mismo los arqueos. Todo esto tengo que escribirlo cuando hablo de políticas contables generales, perdón, particulares del subsistema, dentro de controles, obvio. ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién va a confeccionar esa conciliación? Todo eso escribo dentro de políticas contables.
Bien. Bueno, si no hay más, bien, bueno, me alegro que hayan entendido. Si no hay más preguntas, me gustaría que sean más participativos. Yo no sé, me parece que no vieron mucho los videos. Sinceramente, ¿llegaron a ver los videos, chicos? ¿Quiénes de los 37 que están en el aula vieron los videos? A ver, levanten la mano. Sin mentir. Ah, rinden mañana. Vamos por 2. Bueno, de todos modos, bien. Bueno, veo que muchos no vieron. De todos modos, traté de hacerles un resumen. Claro, muchos rindieron. Es entendible, chicos. Lo único que les pido es lo siguiente. No les voy a pedir que vuelvan a... Ya sería mucho. Pero sí, si me escucharon en la clase hoy, pueden ir a ver los videos donde se presentan los power de la unidad y los profes explican y van a entender muchas de las cosas que yo les dije hoy. O sea que tienen la herramienta para reforzar lo que yo traté de resumir hoy. En una clase presencial, esta unidad la damos en 2 clases, es decir, damos 1 hora y media una parte y otra hora y media otra parte. Pero bueno, justamente por la pandemia cambiamos totalmente la modalidad del diseño de las clases, pero tienen los videos para dedicarse el fin de semana tranquilos mientras toman unos tere. Sí, por suerte quedan los videos. Bueno, espero que no vuelvan a ver porque ocurrir. Pero sí vean los videos de los profes que colgaron, tanto teóricos como prácticos. Estoy perdida. El día viernes las profes van a estar para la tutoría de los ejercicios. Uy, ¿se cortó? ¿A mí se me cortó? Sí, un poquito. Un ratito. Ahí ya volvió. Ah, ¿a mí? Sí. Bueno, les decía, no sé si me escucharon. El día viernes las profes van a dar la parte tutorial de los prácticos, así que por favor avancen con los videos, los chicos que no vieron los videos de teoría, por favor avancen con eso, más de los ejercicios prácticos para preguntarle a las profes el día viernes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos concluyendo práctico de la unidad 11, le dice la profe. Vamos concluyendo la clase de hoy. Y como siempre, ya saben que estamos disponibles para cualquier consulta que necesiten. Manden por mensajería o pregunten en la próxima clase. Gracias a ustedes.